Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Un honor, un privilegio estar con ustedes una vez más en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. De inmediato quisiéramos saludar a nuestro gran amigo, a nuestro hermano, el Pastor José Modesto, quien está con nosotros aquí en cabina, listo para compartir comentarios sobre un tema de mucho interés que estaremos abordando en este momento: valor en lugares inesperados. Pastor Modesto, muchas bendiciones. Muchísimas gracias, Pastor Scroggins. Muchas bendiciones para usted y su familia. Y un saludo especial a todos esos hermanos que han estado estudiando, están reportando también su seguimiento. Y qué bueno que Dios ha decidido enseñarnos más de su palabra. Les voy a invitar, hermanos queridos, que se pongan en actitud de oración y hagamos esta oración ya con Biblia abierta para seguir avanzando la ruta del conocimiento. Amado Señor, te damos muchas gracias porque hoy abrimos una vez más este libro poderoso, las Sagradas Escrituras, donde nos alimentamos con ella y recibimos aliento para seguir, fuerzas para mantenernos de pie creyendo en ti, y ánimo y restauración a través de tus promesas y del Espíritu Santo. Gracias, Padre de amor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pastor, hoy vamos a estudiar el tema valor en lugares inesperados. Esto podría dar, el término de valor, podría uno tener dos caminos para uno pensar de inmediato en el título. El valor podría referirse a ciertos valores que posee en términos morales ciertos individuos que uno espera que en esos lugares no pueda aflorar, o puede ser el mismo valor que puede poseer una persona para enfrentar situaciones. De todos modos, cuando entremos ya directamente a lo que es el texto bíblico, nos daremos cuenta a qué valor nos estamos refiriendo y estaremos comentando ampliamente lo que nos dice Josué capítulo 2, los versículos del 2 al 11 que vamos a leer in extenso. Voy a leer del 2 al 6 y luego, Pastor, usted estará haciendo la conclusión de esta lectura. Allí en el libro de Josué capítulo 2, los versículos del 2 al 11, encontramos lo siguiente: y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlo a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Los hombres del rey fueron tras los espías por el camino que lleva a los vados del río Jordán. En cuanto salieron, las puertas de Jericó se cerraron. Antes de que los espías se acostaran, Rahab subió al techo y les dijo: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra y por eso estamos aterrorizados. Todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos Sihón y Og,
al este del Jordán. Por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Este pasaje de la Biblia es muy interesante. Aquí hace alusión precisamente a lo que aconteció, a las informaciones que usted en lecciones pasadas estaba hablando, sobre las informaciones cómo fluían rápidamente desde ese lugar a todo el pueblo, y es específicamente cuando se sabe o se comenta la información de que 2 hombres pertenecientes al pueblo de Israel habían llegado allí a aquella ciudad para espiarla, y el mismo rey inició un proceso de investigación y envió gente para que investigara a esta mujer, que en la realidad parece ser que las informaciones que recibió eran muy fidedignas de que los hombres de Israel estaban escondidos en esa casa. Y conforme a lo que hemos leído, pastor, vamos a seguir ampliando un poquito más los eventos que ocurrieron allí, la reacción precisamente de aquella mujer ante la situación de ser descubierta, que ciertamente llegaron esos hombres allí, y la reacción que tiene ella para tratar de ocultar ciertas evidencias. Sí, es importante, pastor, que hablábamos sobre esto, cómo llegó esta mujer a estar tan informada. Y al principio hablábamos en otras lecciones sobre el lugar de donde ella trabajaba. Justamente ahí llegaban muchas personas caminantes, llegaban personas a buscar los favores sexuales que ofrecía, y de allí se obtenía grande información de todo lo que había pasado. Y ella está dando un relato allí de lo que sabe de fuente fidedigna, lo que pasó con el éxodo, la apertura del Mar Rojo, los milagros que pasaron allí en Egipto, la derrota sobre Sehón y Og, que eran muy temidos en ese territorio y que de hecho eran considerados parte de esas tierras que Dios había prometido a los israelitas. Y también podríamos inducir que tenían espías. Tenían espías, porque el rey le llegó esta información de forma fidedigna, y cuando llega ante la mujer simplemente se dirige a ella diciendo: saca a los hombres que tiene ahí. Un servicio de inteligencia le montaron. Sí, tenía un servicio de inteligencia. Porque imagínense, parece que él sabía todo lo que se movía en esa casa, y llega con un elemento manipulador, porque no le pregunta: ¿has visto? Simplemente dice: saca los 2 hombres que han entrado a tu casa. Y la mujer, de una manera muy habilidosa, reacciona rápidamente. Dice: sí, ellos estuvieron por aquí, pero han salido, se han ido. Traten de alcanzarlos. Pero lo que estaba pasando con esta mujer era que había reconocido en estos hombres los enviados del Dios de Israel, y había reconocido que la misión próxima no eran Sehón y Og, que habían sido destruidos, sino que la misión próxima era Jericó, que es una de las ciudades más antiguas que existía en ese momento. Era una ciudad estratégica, y desde allí, cuando los israelitas tomaran esta ciudad, se iban a poder expandir en todo el territorio de los cananeos, logrando victorias extraordinarias. Y si lograban esto, Dios iba a dar cada territorio a los judíos a través de la estrategia, del poder de él. Y claro, pastor, no podemos olvidar que Dios es que está dirigiendo todo este proceso, y no tengo dudas que Dios estuvo trabajando directamente con Rahab a través de su Espíritu Santo y convenciéndola de su grandeza y de su poder. Qué interesante, pastor, y deseo montarme también en parte de su comentario para seguir ampliando algunas ideas de mucho interés que se ven en este capítulo. El hecho de que Rahab, cuando empezó a conversar con los espías y le dijo lo que iba a acontecer con su propio pueblo y de la forma en que Dios pretendía hacerlo, nos da una evidencia de que
La destrucción luego más adelante del pueblo de Jericó no fue un asunto arbitrario de parte de Dios. Ellos tenían conocimiento, así como Rahab la ramera tenía conocimiento y pudo explicar parte de los acontecimientos que había ocurrido con este pueblo, y desde que salieron de allí en Egipto, pudo redactar en pocas palabras o relatar en pocas palabras a estos espías. Nos dice que la ciudad de Jericó también tenía conocimiento sobre ese pueblo, cómo Dios había obrado. Y de hecho es importante destacar, aprovechando este momento, para decir que el pueblo de Israel estaba cumpliendo con un propósito evangelístico, un propósito de redención. No estuvo allí colocado para andar temorizando a las naciones. Dios colocó al pueblo de Israel para que sirviera de testimonio a que hay un Dios grande en el cielo, que hay que adorarlo, que no tiene que ver nada con esas religiones paganas que ellos tenían, sino que deseaba salvar a estas naciones. Y el testimonio mismo de esta mujer llamada Rahab la ramera está diciendo que el pueblo sí tenía conocimiento acerca de Dios, pero por su obstinada forma de actuar deseaban mejor vivir sirviendo a dioses paganos, los dioses de la carne, con ese tipo de religión que ellos tenían, antes que rendirse a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí mismo encontramos en ese sentido un testimonio de Rahab la ramera, que sí, ellos tenían conocimiento acerca del Dios de Israel. Es muy interesante puntualizar eso, pastor, porque en Génesis 15:16, cuando Dios habla sobre esta gente y los israelitas, él dice claramente: 4 generaciones después, tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado el colmo, la iniquidad de los amorreos. Claramente estamos mencionando en ese comentario que usted está haciendo que los amorreos, los cananitas, todas esas personas tenían conocimiento de Dios y estaban en rebelión totalmente. Y qué maravilloso que estamos tratando la gracia. Uh-huh. Dios está dando una oportunidad a este pueblo y dice: su maldad no ha llegado al colmo. Quiere decir que ha estado tratando el Señor con ellos paulatinamente para salvar. Dios no está buscando, como dice Ezequiel, la muerte del impío. Dios está buscando que nos reconciliemos con Él, que aceptemos la influencia de su Espíritu Santo tocando nuestra vida, que abandonemos nuestras iniquidades y nos convirtamos al Dios Todopoderoso. Entonces, los habitantes de Jericó se resistieron a aceptar este informe de que Dios estaba por entregar estas tierras, y habían oído al Éxodo y habían oído también lo que había pasado con Egipto. Uh-huh. Pero ahora ya está en su frontera y podían tomar una decisión juntamente con esta mujer, como hicieron los gabaonitas, de entregar sus vidas a Dios y no ser dispersados, destruidos. Pero se resistieron, se aferraron al pecado. Esa es una gran verdad, que Dios no va a destruir a una nación, a un individuo, sin antes darle la oportunidad de conocer esa brillante luz que proviene del cielo. Ya depende de la reacción que hace el ser humano ante una verdad tan grande, tan bonita, tan hermosa, de que Dios es nuestro Salvador. En este caso, pastor, y quisiéramos puntualizar textualmente lo que dice la guía de estudio para refrescar algunas ideas que también estuvimos tratando en el día de ayer, cuando estudiamos acerca de esta mentira que tuvo que utilizar Rahab la ramera para esconder a los hombres de Dios. Un aspecto central de la historia de Rahab es la mentira que dijo para proteger a esos espías. Al considerarse el engaño, debemos tener muy en cuenta, presente, que ella estaba inmersa, señores. Cuando se dice inmerso, es que está hasta la coronilla en una sociedad extremadamente pecaminosa, lo que finalmente desembocó en el juicio de Dios. Todos sabemos la historia bíblica, que esta ciudad tuvo que perecer
por la gran maldad de una cultura entregada a los vicios, a la corrupción, a la mentira, todo eso. Si bien es cierto que el Nuevo Testamento elogia la fe de ella, un análisis cuidadoso de las referencias del Nuevo Testamento al accionar de Rahab revela que el registro bíblico no avala todo lo que hizo en esa ocasión ni aprueba la mentira que dijo. Y sin embargo, pastor, es muy interesante ver ahora lo que dice el Nuevo Testamento en torno a ese accionar de Rahab la ramera cuando leemos en Hebreos capítulo 11 versículo 31 y Santiago 2:25. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y Santiago 2:25 allí puntualiza lo siguiente: asimismo también Rahab la ramera, pregunta, ¿no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Es decir, que el Nuevo Testamento ya está aprobando el accionar de Rahab la ramera a favor de estos hijos de Dios, que se conoce como los espías o el servicio de inteligencia que Josué montó para inspeccionar la ciudad de Jericó. Claro, evidentemente la vida de Rahab distaba mucho de ser perfecta y no tuvo el tiempo para tener cambios de estilo de vida tan rápido, porque apenas ella está tomando una decisión frente al peligro de amenaza, no solo de la vida de los espías, sino de su propia vida. Entonces, claramente, hermanos, Dios está salvando a la gente, buscando la oportunidad de que los hombres acepten su verdad y su evangelio, y fue lo que pasó aquí con Rahab. Y Dios no está diciendo que la fe de Rahab y la vida de Rahab eran perfectas, pero sí está aceptando los pasos que ella está dando de acercamiento, la respuesta que ella está teniendo a lo que ya sabía del evangelio. Así que si hay algún amigo que nos está escuchando y Dios te ha llamado y sientes que Él te está guiando, no pretenda tener todo el conocimiento para tomar una decisión. Ve tomando una decisión así como hizo Rahab. Decidió confiar en Dios, tomó la decisión de hacer cosas que identificaban esta fe, porque no era simplemente un asentamiento que ella tenía de un conocimiento en su mente, sino que esto le llevó a hacer frente a peligros reales para ella, para su familia y para estos dos participantes que escondía en su casa, pero reconocía, Pastor Scroggin y hermanos queridos, que eran mensajeros de Dios y decidió salvarlos. O sea, en el caso de nosotros no incentivamos la mentira de ninguna manera. La palabra de Dios prohíbe que un cristiano pueda recurrir a este mecanismo, pero sí estamos mirando la fe de esta mujer que aceptó las condiciones de seguir al Señor e hizo lo que sabía en ese momento, y lo que hizo le fue contado por esa justicia divina. Amén. Ahora, pastor, y a los amigos oyentes que hemos hecho este tipo de comentario, quisiera preguntarle, ¿cuál es el título de la lección que estamos analizando en el día de hoy? El título, Pastor Scroggin, es Valor en lugares inesperados. ¿Se esperaría en ese lugar que pudiese ver una mujer como Rahab la ramera, que pudiese actuar y resaltar esos grandes valores como persona tenía? Valor en el sentido de coraje también, porque para actuar como ella lo hizo había que tener valor, pero también nos encontramos en una mujer donde uno espera en esa sociedad de que no existiera ningún valor en términos moral, pero nos encontramos allí con una mujer que sí, que ha sido tocada profundamente por la gran verdad de que Dios es nuestro Salvador. La guía de estudio dice en uno de sus párrafos: en medio de una cultura decadente y corrupta y el propio estilo de vida pecaminoso de Rahab, Dios, en virtud de su gracia, oiga bien,
vio una chispa de fe a través de la cual podía salvarla. Es decir, que donde Dios ve una chispa de fe, donde puede operar su gracia, así lo hace. Y eso fue lo que pasó con Rahab la ramera. Dios utilizó lo que había de bueno en ella, su fe en él y su decisión de pertenecer a su pueblo, pero nunca elogió todo lo que ella hizo. Dios valoró a Rahab por su valentía excepcional, por su fe, por su agente de salvación y por elegir al Dios de Israel. De manera que sí, en ese lugar hay personas que tenían valor. En ese sentido, Rahab la ramera de la cual estamos hablando fue una persona con valor, tenía fe, tenía puesta su esperanza en la salvación y eligió al Dios de Israel para pertenecer a ese pueblo. Y como dice la lección textualmente, dice que la decisión moral que tomó significaba que reconocía a la luz del juicio de Dios. Solo había dos opciones: continuar en rebelión contra él y ser aniquilada, o aceptar por fe la misericordia divina. Al elegir al Dios de Israel, Rahab se convirtió en un ejemplo de lo que pudo haber sido el destino de todos los habitantes de Jericó si hubieran aceptado la misericordia del Dios de Israel. Es impresionante lo que esta mujer hizo. Inmediatamente vio la forma de aceptar a ese Dios. Tomó la decisión, aunque no implicaba más que sacrificio hasta el momento. Tuvo miedo posiblemente de tomar esta decisión. No era fácil para ella tomar esta decisión de unirse a un pueblo equivocado. Pero la decisión, Pastor Scroggin y hermanos queridos, que ella tomó estaba influenciada por el conocimiento que ella había obtenido de Dios. Y no simplemente el conocimiento, había ejercido fe en esos conceptos, porque ella no había estado en esos lugares, pero había aceptado esos informes como fidedignos y decidió creer, y esa creencia modificó su historia, modificó su vida y modificó su futuro. Creyó en esto y lo testificó. Totalmente. Porque hay mucha gente que cree y entonces están detrás de bambalina ahí mirando sin tomar la decisión necesaria. De manera que conforme a sus palabras, lo cierto es que ella aceptó el mensaje del cielo y tal como puntualiza la guía de estudio, sus palabras daban testimonio de su decisión mediata y consciente de reconocer que el Dios de los israelitas era la única deidad verdadera. Su confesión, ahí vemos confesando a Dios, demostraba que comprendía la estrecha relación existente entre la soberanía de Dios y el juicio al que Jericó estaba ya condenada. La decisión moral que tomó significa que reconocía que a la luz del juicio de Dios solo había dos opciones, señores: continuar en rebelión contra el Señor y ser aniquilada, o aceptar por la fe la misericordia divina. Y al elegir a Dios, al Dios de Israel, Rahab se convirtió en un ejemplo de lo que pudo haber sido el destino de todos los habitantes de Jericó, como usted estaba puntualizando y había citado, y eso es muy importante. O sea, la decisión que nosotros podemos tomar en el día de hoy, a sabiendas de que posiblemente no estamos transitando por el mejor camino, es una decisión cual Rahab, y decidir definitivamente que tenemos que ser fieles al Señor, porque Dios está haciendo un llamado constantemente a nuestra forma de actuar, de vivir, y la decisión es servirle a Dios de todo corazón. Tal vez alguno de los amigos se ha encontrado en situaciones bien difíciles, o alguno de los jóvenes en la universidad o en el trabajo, que le va a requerir tomar una decisión. Y la preocupación de Rahab nos ayuda a reconocer que podemos tomar mejores decisiones. Ella se preparó para un porvenir maravilloso y decidió creer en la promesa de Dios. Así que, hermano, esposo, esposa, si usted está en una situación difícil que tiene que comprometer sus valores, recuerde,
es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario dejarnos guiar por ese Dios todopoderoso y abandonar ese viejo hombre y el pecado y considerarnos como nuevas criaturas en Dios. Usted tiene asistencia de los ángeles divinos. Dios garantiza su compañía en ese momento más difícil y Él va a estar con usted, lo va a acompañar. Y si acompañó a Rahab, una mujer recién convertida, puede acompañarlo a usted también. Y si ha estado con esas personas que una chispita, como mencionaba el pastor Scroggin, de fe ha sido suficiente para Dios hacer el milagro, hoy es más fácil creer en ese Dios todopoderoso porque tenemos suficiente evidencia que dejar de creer en Él. Entonces te invito a que puedas depositar tu confianza en Dios. Que en este mundo que parece ser el mismo mundo o un poquito peor, donde vivía Rahab, donde la idolatría, la maldad, la desobediencia y la rebelión contra Dios parece reinar, está en los medios de comunicación, parecen que esas personas parece que están ganando la batalla. Sin embargo, todavía hay hombres y mujeres de Dios allí, con una fe en su corazón, e inmediatamente la presencia de Dios los ilumina. Van a levantar su voz en favor del Dios Todopoderoso. Van a abrir su corazón y van a caminar con ese Dios que ha demostrado poder, ha hecho cosas maravillosas en sus vidas. Hoy te animo a seguir creyendo y seguir confiando en el Dios Todopoderoso. Amén, amén. Qué buena forma para uno concluir. Vamos a orar. Señor, nos unimos como equipo de Radio Amanecer en Estudio para agradecer tus bondades. En primera instancia porque ha tocado profundamente nuestros corazones y sabemos que cada vez que reconocemos que cometemos algún error, hemos pecado, tu gracia perdonadora llega y nos invita a seguir adelante. Que esta lección sirva de modelo para saber que debemos testificar de tu nombre, de tus grandes bondades y de la salvación que ha hecho efectiva en nosotros a través de Cristo Jesús, en quien te agradecemos y te pedimos estos favores. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.